El gobierno anunció medidas extraordinarias para tratar de frenar la expansión del coronavirus en Colombia. Las concentraciones de más de 500 personas quedan prohibidas hasta el 30 de mayo y se adoptaron nuevas decisiones migratorias. Noticias Caracol está del lado de la gente y por eso los invitamos a unirse a nuestra campaña a través de Twitter que busca mayor responsabilidad ciudadana en la contención de la enfermedad con el numeral Está en tus manos. Tenemos cubrimiento especial desde los puntos claves de información y comenzamos con Luis Eduardo Maldonado. ¿Cuáles son las nuevas medidas por el COVID-19, Luis Eduardo? Son más de 20 medidas que fueron anunciadas al amparo de la emergencia sanitaria. ¿Pero qué es la emergencia sanitaria? Ha explicado el presidente Iván Duque que es una medida que le permite actuar y expedir medidas urgentes para contrarrestar los efectos del COVID, medidas sanitarias. Y estas medidas ya comienzan a tocar algunos sectores. Por ejemplo, el fin de semana en Bogotá o en Colombia no habrá fecha del fútbol profesional colombiano. Adopta medidas para evitar que en las manifestaciones públicas o las concentraciones estén más de 500 personas. Medidas especiales para proteger a los viejitos, a los adultos mayores que son los más o los que tienen mayor síntoma o mayor posibilidad de contagio del COVID-19. Los indígenas también resultan tocados con esta medida y hay medidas especiales para ellos. Y la población carcelaria, pues el presidente Iván Duque ha dicho que por el momento se va a suspender la visita carcelaria como una estrategia para evitar la propagación del COVID-19. Desde el puesto de mando unificado para el COVID-19, el presidente declaró la emergencia sanitaria y anunció fuertes medidas que, dijo, responden a la declaratoria de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud. Una de esas medidas tiene que ver con la realización de eventos masivos. El presidente puso un límite de personas en esos encuentros. Todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados. Y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida. La medida impacta de inmediato eventos como conciertos, pero también el fútbol profesional colombiano. Cancelar la fecha prevista para este fin de semana y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que tomemos una medida adicional que lo evite. Dentro de estas medidas, el gobierno le pidió a las iglesias que reprogramen las ceremonias de tal forma que sus asistentes no sean más de 500 personas. Otra medida tiene que ver con los cruceros. Suspender el tránsito de cruceros en Colombia, también a partir del día de hoy. Pero también tomó medidas para proteger a los adultos mayores considerados como las personas de más alto riesgo. En los centros vida se va a adoptar el aislamiento preventivo también de los adultos mayores. ¿Para qué? Para tener una precaución adicional. En relación con los extranjeros que lleguen de Italia, España, Francia o China y quienes deben aislarse por 14 días, el gobierno también tomó medidas adicionales. Estas tienen que ver con los hoteles, donde esas personas cumplan el aislamiento. Conforme a la decisión que tomamos ayer, para que los aislamientos preventivos se puedan adelantar siguiendo pautas rigurosas en materia de salud. La declaratoria de emergencia sanitaria también tocó a los indígenas. Los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. La ministra de Justicia explicó que para las cárceles también hay medidas especiales. Suspender temporalmente por 10 días las visitas para efectos de evitar los contagios respectivos. De igual manera consideramos como medida de contención suspender las repatriaciones. Entre la situación para enfrentar la expansión del virus se evaluó la escasez de tapabocas y el gobierno también anunció decisiones para aumentar la existencia de estos artículos. Implica que el Estado, el gobierno toma medidas excepcionales por considerar que hay una prioridad nacional y que por lo tanto estos productos se tienen que hacer disponibles de una manera inmediata. La declaratoria va orientada a entidades públicas y privadas en todo el país que a partir de este momento tendrán que poner en marcha protocolos para prevenir la propagación del virus.
Este es un primer paquete de medidas, pero el gobierno ha sido claro en que está estudiando otras determinaciones que podrían ser anunciadas seguramente mañana a las 7 de la noche, porque en el mismo puesto de mando unificado estará nuevamente el presidente Iván Duque con todas las autoridades de salud del país, con los organismos de socorro, los ministros y algunos alcaldes del país, evaluando qué está pasando, cómo avanza el control del COVID-19 y se podrían conocer entonces nuevos anuncios. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Es que a la luz de esta declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, pues como lo vimos, son varias las medidas que el gobierno anunció. Tal vez una de las que más ha llamado la atención es la restricción de los eventos donde estén más de 500 personas. Eso incluye la Feria del Libro, una cantidad de conciertos, de congresos, de eventos. Rubén Darío Bayona, ¿hasta cuándo van estas restricciones? Vanessa, empiezo por contarle, como usted muy bien lo señalaba, que ya se aplazó, por ejemplo, eventos masivos como el de la Feria del Libro. Las universidades han sido pioneras en empezar a aplazar grados, también a cancelar eventos masivos y a implementar clases de manera virtual, que es otra de las apuestas del gobierno. Hacer uso de la tecnología para adelantar reuniones y llevar a cabo las clases. Estas restricciones van hasta el próximo 30 de mayo. Lo que quiere el gobierno es evitar al máximo el contacto humano para evitar la propagación del virus. Este fue el último grado masivo en la Universidad del Rosario, mientras se mantengan las restricciones por el COVID-19. Las universidades en Colombia se convirtieron en las primeras entidades en tomar decisiones para enfrentar la propagación del virus. Decidimos aplazar cuando la contingencia ya habrá pasado. Entonces, todos los eventos masivos se aplazan o se virtualizan en su totalidad. Y los grados, efectivamente, estamos en las últimas ceremonias. Con estas medidas empiezan a cumplirse las decisiones del gobierno de no realizar eventos con más de 500 personas y sobre las que pidió tomar medidas tanto a entidades públicas como privadas. Cada una de las organizaciones, tanto públicas como privadas, deberá tomar decisiones frente a cómo organiza ese proceso. En relación con las clases en colegios, no se ha pensado en suspenderlas. Lo que tenemos es que mantener los protocolos de higiene, los protocolos de información, pero no tenemos en este momento ningún fundamento para tomar esa decisión. Con la emergencia, el gobierno le apuesta al teletrabajo para funcionarios públicos y apela a la empresa privada para que implementen la medida. Cualquier buen ciudadano sabe que no puede exponerse si tiene el más mínimo síntoma gripal o de fiebre y tampoco obviamente puede exponer a los demás. El gobierno suspendió el tránsito de cruceros. De acuerdo con el alcalde de Cartagena, hoy esperaban la llegada de 3, pero ya no serán recibidos. Y de esos 6.700 pasajeros habían como unos 18 o 20 que no habían sido todavía declarados con coronavirus, pero sí tenían toda la sintomatología del caso. El gobierno también suspenderá las repatriaciones de colombianos detenidos en otros países y que esperan cumplir sus penas en Colombia. El gobierno sigue evaluando la situación, no descarta incrementar las medidas dependiendo de cómo evolucione el virus en el país, pero el llamado a los colombianos por parte del gobierno nacional es hacer uso de las medidas de prevención de autocuidado para evitar el contagio. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.